Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Hoy estamos en la semana número 7, en la clase número 2. El día de hoy nos toca complementar un poco la implementación que estábamos haciendo de nuestra aplicación de Android. Estábamos haciendo, me parece que un tipo login para nuestra aplicación. Así que lo ideal es ir completando un poco, creo que el campo de los formularios me parece que habíamos colocado acá como comentario y el tema de los botones. Y bueno, también ver un poco hacia dónde es que nos va a redirigir ese formulario al fin y al cabo, ¿no? No que solo quede en una pantalla donde tengamos solo un formulario y ya está, sino que hacia dónde nos va a dirigir esta vista y qué vamos a hacer luego. No sé si hasta el momento, chicos, de lo que hemos implementado, que pudieron revisar el código desde el miércoles hasta hoy, ¿tienen algún comentario, alguna duda, alguna consulta o algo adicional que comentar antes de comenzar con la clase como tal, chicos? Sí, profe, yo tengo una consulta. Danos, Roger. Sí, todo está como está enseñando, todo está muy bien. Chévere, Sí, Roger. pero la consulta es sobre el examen, ¿no? ¿Cómo es que va a evaluar en el examen? O sea, en el siguiente examen. Creo que aún falta mucho para el siguiente examen, pero vamos a ir a Leva un minuto y vamos a ver qué está planificado, a ver qué hay por allí. Yo no me Ya, profe. preocuparía, no me preocuparía mucho por eso, Roger. Estamos, por es que falta para el examen, creo. Vamos a ver, creo que faltan todavía como un mes, pero vamos a ver qué hay que hacer. Vamos a ir rápidamente. A ver, es el logro 2. Me parece que es el tema 10 que sale, ¿no? O sea, lo ideal de la fase del logro 2, si van ustedes al EVA y revisan, dice que es del tema 6 al tema 10, que debería venir la siguiente evaluación. Y si vemos, dice que vamos a evaluar el tema de, bueno, el entorno de desarrollo, que sí o sí van a tenerlo, así que por ahí tienen algunos puntos ganados. Tienen el tema de los componentes básicos que ya estamos creando. Hemos utilizado imágenes, textos y vamos a ir completando un poco más. Luego dice que para la semana 8 vamos a hacer que es la semana que viene, vamos a crear un clon de Instagram. Yo eso me lo volaría y vamos a hacer una aplicación. Capaz sigamos este flujo y creemos una aplicación como tal con diferentes componentes, diferentes estructuras y usos en general, me parece. Creo que sería mucho más útil que simplemente hacer un clon de algo que ya existe. Eso no le aporta valor a nada ni a nadie, básicamente. Entonces vamos a crear nuestra propia aplicación ahí. Y capaz si están interesados en algo en particular del flujo de Instagram, por ejemplo, aparte del login, que qué sé yo, que no sé, armar un componente que tenga un pop-up o cualquier cosa, y ahí me comentan si tienen en particular una idea o alguna duda con respecto a cómo se implementa algo, por ejemplo, de Instagram, podríamos intentar hacerlo, creo que no iría de más. Y luego viene el tema de componentes de Android, que dice actividades, es decir, cómo crear actividades y hacer componentes en Android como tal, utilizando el tema de actividades. Eso lo vamos a ver para dentro de 2 semanas. Y luego tendríamos esa semana dentro de 3 semanas, que sería la semana 10, tendríamos una clase de repaso, que sería ese miércoles, y luego el viernes sería la evaluación. A ver, ¿cómo vamos a evaluar esto? Lo ideal, bueno, lo ideal no, cada uno tiene que hacer su aplicación, básicamente. Ahí creo que no hay duda alguna. Individualmente, cada uno va a tener que crear su aplicación basándonos en lo que hemos hecho. ¿A qué me refiero? El tema es libre, y lo ideal es que podamos crear un par de componentes, un par de actividades y hacer un flujo, ya sea de una pantalla donde tengamos, qué sé yo, un texto o algo, o un listado de algo y que le demos, no sé, touch al elemento y naveguemos hacia otra vista, que es básicamente lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Vamos a tratar de crear un par de actividades o fragmentos y a partir de ahí ir navegando e ir accediendo a otras vistas y creando nuestras propias interfaces. Entonces, más o menos así sería la evaluación. Es decir, que el tema es libre, ustedes pueden literal hacer lo que ustedes deseen como aplicación, se va a evaluar de forma individual y obviamente no vamos a tener solo los 90 minutos de clase para hacerlo. Es imposible que en 90 minutos armemos todo. Así que lo más probable es que esa evaluación la empecemos ese mismo día viernes y cualquier duda, consulta que salga, yo voy a estar ahí para apoyarlos ese día. Que no sé cuándo sería dentro de 3 semanas, ahí luego vemos el tema de fechas
Y lo podríamos entregar probablemente hasta el día lunes, puede ser, para que tengan tiempo de poder hacerlo con calma y así arman sus vistas. Entonces ahí, como digo, se los dejo al criterio de ustedes qué quieran hacer y por qué se les da a su criterio, porque bueno, ahí va a saltar a reducir un poco el tema de su creatividad y cómo quieran hacer las cosas. Así que no quiero sorpresas con componentes iguales ni mismas imágenes dentro de proyectos. Ahí creo que voy a ser bastante meticuloso en ese sentido. Si llegase a ver algún componente que sea exactamente igual al de otro, ni siquiera me va a tomar la molestia de revisar el proyecto, ¿ok? Solo como comentario. Entonces, más o menos ese sería el enfoque, chicos, ¿ok? Esto es aparte del proyecto grupal. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Esta es la evaluación número 2, ¿ok? La evaluación continua número 2. Es totalmente individual, ¿ok? Así que nada, no sé si con eso queda claro, Roger. Chévere, chévere, genial entonces. Ya que hemos confirmado, así y solo como detalle, chicos, el resto de evaluaciones o las evaluaciones restantes van a evaluarse de la misma manera, ¿ok? Solo para que quede claro que todas las evaluaciones consiguientes que dice como evaluación continua, tanto la 2 como la 3, claro, la 2 y la 3, porque el proyecto final, bueno, es el que es en grupo, la 2 y la 3 van a ser evaluadas de la misma manera, ¿ok? Según lo que veamos durante esos temas, lo mismo, vamos a tener que crear una aplicación basado en un poco lo que nosotros hemos visto y va a ser a tema libre, ¿no? Lo que ustedes deseen lo pueden hacer. Hay un montón de referencias en internet, ponen ahí UI Inspiration, Android y van a tener infinitas referencias, ¿ok? Así que por ahí dudo mucho que se cruce alguno con otro con respecto a lo que quieran hacer. Sería muy chistoso que ambos quisieran hacer exactamente la misma interfaz, de la misma manera, ¿no? Entonces, nada, chicos. Para continuar con el tema del día de hoy, entonces vamos a completar esta pantalla del login. Vamos a hablar un poco con respecto al tema de cómo crear campos de un formulario. Recordemos que tenemos la paleta de componentes que viene acá dentro del mismo editor de código de Android Studio. Tenemos por acá en la paleta para añadir directamente los botones. Para mi caso, yo quiero codificarlos para que digamos que nos vayamos familiarizando un poco más de cómo crearlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadir, digamos que un par de inputs por acá dentro de nuestra pantalla que nos ayuden en este caso a colocar nuestro usuario y nuestra contraseña o nuestro email y nuestra contraseña, ¿no? Ahí vamos a ir viendo cómo lo vamos armando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que para crear estos campos, voy a traerme en este caso del paquete de Material, en este caso utilizar el com.google.android.material.textfield.text input layout, ¿ok? ¿Por qué? Porque voy a crear un layout para yo añadir, en este caso, dentro un input, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a colocar en este layout? ¿De qué va a depender, digamos, que esté ancho y el alto? Bueno, va a depender en este caso del padre, del ancho que tenga disponible, que haga un match con el padre. Y el alto va a depender en este caso del mismo contenido, ¿no? Depende de qué tanto contenido yo tenga, voy a añadir en este caso el tamaño del contenido, básicamente, ¿ok? Luego vamos a tener el tema de, vamos a colocar un pequeño margen, podría ser, layout margin, ¿ok? Que sea de, qué sé yo, de 8 dp, puede ser. Ahí vamos testeando a ver cómo se ve. Y en este caso yo debería colocarle una sugerencia, ¿no? De qué es lo que va a escribir en ese campo, ¿no? Entonces, si en este caso es el username, yo debería utilizar el Android Hind, me parece que es la propiedad, vamos a buscarlo, creo que sí es. Android Hind, correcto. Y acá le vamos a colocar el nombre. En este caso, esto debería ser un string que venga de nuestro archivo de configuración de string, ¿no? Este de acá de los values. Vamos a añadirle uno nuevo. Vamos a poner otro, que en este caso, vamos, ¿cómo lo podríamos llamar? Mm, ¿Qué nombre podemos ponerle, chicos? Que se nos ocurra. Mm, Vamos a ponerle Hind para seguir Hind username, puede ser, ¿no? Y así lo tenemos un poco más claro. Entonces vamos a ponerle acá username, ¿no? Que sea lo que vamos a escribir en ese campo. Vamos a aprovechar y crear de una vez de la contraseña, ¿no? Porque vamos a tener username y password. Entonces vamos a poner ahí Hind password y nuestro password, ¿no? Que vamos a utilizar luego. Password. Ya está. Entonces dentro de nuestro login fragment, lo que vamos a hacer, voy a minimizar esto. Lo que vamos a hacer es que en nuestro Hind
vamos a buscar en este caso nuestro hind password, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos. Bueno, username en este caso, ¿ok? Y ya está. Este layout abre y cierra porque es un contenedor en este caso donde vamos a meter ahí nuestro campo y el campo cómo lo vamos a utilizar. De igual forma vamos a utilizar el mismo paquete de Google Material, Google Android Material. Vamos a utilizar en este caso el text field, Material text field, text input edit text, ¿ok? Porque ya tenemos el layout y ahora necesitamos en este caso el campo como tal, ¿no? El text input edit, ¿ok? Entonces, de este campo, lo mismo. ¿Cómo vamos a nosotros saber qué ancho y alto le corresponde? En este caso, el ancho le corresponde, en este caso, al padre, el parent que lo contiene, que en este caso sería el mismo text input layout que hemos colocado. Debería ser un match con ese ancho. Y con el alto, de igual forma con el contenido, ¿no? Depende del contenido, que haga un wrap del contenido. Y entonces, ¿qué nos faltaría para completar de nuestro input? De aquí vamos viendo un poco cómo se vería, ¿no? ¿Qué nos faltaría de nuestro input? Nos faltaría asignar el tipo de campo, ¿ok? Ese input text type, ¿qué va a ser? Va a ser tipo texto, ¿no? En este caso, porque simplemente es un username. Y hay que asignarle también, en este caso, el número de líneas máximo que debería contener como contenido este campo, así que vamos a colocarle un layout max line, creo que es la propiedad, correcto. Y le vamos a asignar un número máximo, en este caso va a ser uno. Simplemente voy a cerrar el componente y con eso deberíamos tenerlo. Si se fija, se posiciona justo debajo de nuestros componentes gracias al tema del layout y parece que está todo correcto. Así que nada, vamos a aplicarlo y veamos cómo se ve en nuestra aplicación. Tenemos que sincronice y ya está, ¿no? Creo que lo vemos bastante claro. Tenemos el campo de username y si le doy touch, si se fijan, se abre en este caso el input para nuestro username. ¿Se escribe? Correcto, escribe correctamente. Ya está. Entonces tenemos el primer campo para nuestro formulario. No sé si hasta el momento en lo que acabamos de hacer tenemos alguna consulta, alguna duda, chicos. Voy a dejar solo el bloque de código y que se vea esto para ver si tenemos algún comentario, chicos. A ver, sobre lo que escribieron en el chat que dicen, ok, pero da tiempo entonces. Sí, bueno, voy a dar tiempo desde el viernes hasta el lunes. Hay un montón de horas allí. Y sí, desde el viernes hasta el lunes siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, el examen sería, digamos que viernes 3 de diciembre, por ejemplo, se entregaría el 6 de diciembre, por decirlo una fecha, ¿no? Después cuando vayan pasando las semanas, ahí vemos qué día exactamente cae, si es que no hay un feriado o un evento particular extraño que nos obligue a aplazar la clase, entonces sería otra fecha, ¿no? Por eso digo que sin importar qué semana sea, va a caer día viernes, el día de la evaluación, y ese día viernes hasta el siguiente lunes se daría el plazo. Hasta el lunes al mediodía probablemente, ¿ok? Porque si no avanzaron durante todo el fin de semana, dudo mucho que avancen el mismo lunes desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, ¿no? Ahí creo que tiene sentido. A ver, ¿qué dice? Profe, ¿puedo mostrar la parte del stream? Sí, por supuesto. Vamos a ir al archivo del stream. ¿Cuál es el archivo del stream? Por si acaso. Si no lo tenemos muy claro, en el src vamos a ir a la carpeta de main, vamos a ir a resource en este caso, y dentro de resource tenemos el tema de los values. Dentro de values tenemos el strings, y dentro del string tenemos en este caso las variables que estamos utilizando para asignarle a nuestros componentes que vamos a ir creando, ¿no? En este caso, o a los elementos que ya, coloquemos en pantalla, no tanto como a componentes, ¿ok? Y en este caso le he puesto hind, ¿por qué? Porque es la sugerencia en este caso de qué, del username y la sugerencia del password para ese mismo campo, ¿no? Entonces simplemente le he colocado el nombre que deseo utilizar. Luego, ¿cómo lo implemento? Simplemente donde lo quiero implementar, que en este caso es el Android hind, simplemente con el arroba string y el slash. ¿Por qué es un string? Porque bueno, acá le estoy diciendo que es un string, ¿no? Parte de nuestros recursos, su prefijo sería string y dentro del string, simplemente voy a ir al valor de hind username, ¿no? Que el hind username es este de acá, es el nombre que yo le asigno, ¿no? Hind username. Y ya tengo el valor del string que quiero utilizar. Vuelvo a dejarlo allí. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Todo claro entonces, podemos continuar. Ahora que ya tenemos nuestro primer campo, que en este caso sería el tema del username, nosotros deberíamos también tener nuestra contraseña, ¿no? Deberíamos tener un campo para la contraseña. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos valdría con copiar y pegar, así que bueno, vamos a escribirlo. Vamos a hacer un nuevo layout, en este caso igual del coma google.android.material. Nos traemos en este caso el text field y ese text field nos traemos el text field punto text input layout, ¿no? Vamos a traernos otro layout que es lo mismo, que haga en este caso match con el para respecto al ancho con el padre y con respecto al alto con respecto al mismo contenido, ¿no? Ok, acá igual abre y cierra nuestro input layout, pero en este caso necesitamos un par de propiedades más. ¿Por qué? Porque con respecto a la contraseña, vamos a tener que armar ciertas validaciones eh, para nuestro campo, ¿no? Deberíamos tener en este caso ahí eh, claro, algunas consideraciones con respecto a nuestra contraseña, así que deberíamos etiquetar en este caso el ID de este elemento para luego reutilizarlo o validarlo desde otra vista y administrar el tema del campo como tal, ¿no? Entonces sería bueno que lo podamos identificar. ¿Cómo lo vamos a identificar? En este caso lo debemos identificar con un ID. Entonces vamos con Android. En este caso vamos a asignarle un ID y la ID que nosotros le vamos a asignar va a ser en este caso el password. Vamos a ponerle password guión bajo text input, por ejemplo, ¿no? Por darle un nombre cualquiera. Simplemente para identificar que este campo, digamos que este text field input layout va a corresponder en este caso al password text input, ¿ok? Vamos a asignarle también otro margin como hicimos con el previo al layout. Vamos a darle igual forma. ¿Cuánto le pusimos? 8, ¿no? Vamos a mantener la uniformidad, 8dp. Y en este caso vamos a asignarle nuestro Android Hint, ¿no? Para que tenga la referencia. Simplemente va a ser el string Hint password, ¿no? Que le habíamos colocado previamente. A eso cerramos, vamos a dejarlo así, para que quede una sola línea. Y dentro, ¿qué es lo que iría? Dentro iría nuestro campo, ¿no? ¿Cómo utilizamos el campo? Con el com.google.androidMaterial .textfield, pero en este caso vamos a utilizar el text y input edit text, ¿no? Que es el campo como tal. De igual forma, el ancho representa el del padre y en este caso el alto, el del mismo contenido, ¿no? Cerramos. Acá, bueno, podemos abrir y cerrar de una sola vez, no es necesario que tengamos, digamos, podemos meter nada dentro de este text input edit, como hicimos acá, que simplemente abrimos y cerramos la etiqueta directamente. Y vamos a asignar también un ID a este elemento, ¿ok? ¿Cuál va a ser el ID que le vamos a asignar a este elemento? Vamos a ver qué le asignamos. ¿Qué le podemos asignar? Vamos a asignarle, no sé, sería password, por ejemplo, password, edit text, puede ser, ¿no? Entonces creo que con eso lo tenemos. Tenemos tanto para el campo editado como tal, o el editor del campo, y tenemos para el contenedor de esa contraseña, ¿no? Entonces con eso ya tendríamos ambos elementos y deberíamos tenerlo en pantalla. Voy a aplicar los cambios acá arriba, con control F10 también lo pueden hacer, si se fijan, me da la sugerencia, simplemente le voy a dar acá para que me actualice y veamos si está todo correcto. Y sí, tenemos correctamente implementado ambos campos, tanto el username como el password, ¿no? Los tenemos allí disponibles para poder utilizar. Sin mucho misterio. Solo que en este caso, se fijan en el password, deberíamos ponerle un max line para que no pase lo de esto de acá, ¿ok? Porque si no, se me va a saltar un poco hacia otro lado. Y no es algo que queremos, no queremos que se vaya para otro lado. O podríamos asignarle también las propiedades, ¿no? Porque creo que no le asignamos la propiedad de qué tipo de campo va a ser, ¿no? Ni qué vamos a hacer nosotros este, con ese dato, ¿no? Entonces, lo que podríamos añadir nosotros también, aparte de simplemente darle digamos que el valor del ID y el tema de la referencia de qué hay dentro de ese campo, tipo el label, también podríamos, digamos que nosotros validar ese campo. El campo como tal, lo que nosotros escribimos dentro del campo, normalmente cuando tenemos un formulario, estos deberían ir validados. Entonces podríamos añadirle una propiedad, en este caso me parece que la propiedad es error enable, me parece que es cuando quieres añadirle una propiedad a este input.
podrías en este caso setearle esa propiedad para que entienda de que ese campo puede contener un error. Entonces, si contiene un error, puedes, digamos que, colocarle alguna lógica que corresponda a la validación de ese error. Y dependiendo de eso, vas a navegar o vas a hacer ciertas cosas, ¿no? Lo que sea que quieras hacer, deberíamos testear eso, ¿no? Entonces, simplemente al mismo campo del text input layout de nuestra contraseña, vamos a añadirle el otro parámetro, otro valor. En este caso vamos a utilizar del app, vamos a utilizar el error enable, es decir, que puede ocurrir un error, en este caso va a ser true, ¿ok? Y a su vez, dentro del mismo campo, del mismo text input, dict text, le vamos a colocar el tipo de campo que contiene, ¿no? Le hemos dicho que en este caso este Android input type va a ser en este caso tipo password, que debe estar por acá. Text password creo que es. Sí, es text password. Vamos a buscarlo. ¿Está para abajo? Acá está. Digamos que hay un montón de tipos de campos, ¿no? Pero en nuestro caso va a ser un tipo text password, porque podemos escribir texto y números, ¿no? Para que se vea de esta manera. Ups. Para que se vea de esta manera como acá. ¿Ok? Y que se pueda, digamos que cerrar el campo simplemente con el check. ¿Ok? Porque antes no lo estaba. Y así lo tenemos un poco más claro. Entonces con eso ya tenemos tanto el campo para el username como el campo para el password disponible, ¿no? Para en este caso poder utilizarlo. Vemos si funciona correctamente. Parece que sí. Si borramos ambos campos, vamos a ver. Y puedo saltar entre ellos. Parece que sí. Funciona correctamente también el tema de el mismo input. Creo que no hay mayor misterio con respecto a eso. Funciona bastante bien. Para el tema de los errores o mostrar errores o con respecto al feedback de esto, los mismos, digamos que text field tienen algunas propiedades, ¿no? Entonces, esto va asociado un poco más al tema de material y les voy a compartir por allí la documentación para que vean ustedes cómo funciona este tema. Va más asociado a la componentización del mismo material. Ahí les comparto un enlace, ¿ok? De cómo funcionan los text fields para el mismo material design. Y ahí te dice, digamos que toda la referencia de cuáles son los principios de limpieza, de eficiencia, de búsqueda, de cómo implementar los inputs correctamente o cómo te gustaría utilizarlo, ¿no? También ahí te dice si quieres utilizar, por ejemplo, para Android, para web o lo que sea, porque material, digamos que tiene esa versatilidad que lo puedes implementar donde tú quieras. Entonces te da el ejemplo de cómo podrías implementarlo, ¿no? Qué deberías colocarles, qué propiedades, etcétera. Y para que tengas un poco más consciente el uso de Material. Acá podemos añadir un par de propiedades, aprovechando que ahorita estoy viendo la documentación de Material, para el mismo campo, digamos que darle un uso o un poco más de accesibilidad a a este campo, podríamos colocarle alguna propiedad, ¿no? Vamos a aprovechar. Un segundo para ir leyendo un poco, a ver qué le colocamos. Hay una propiedad que es set star icon content description y podríamos asignarle allí un icono, ¿no? A este campo, que no solo tenga el nombre, sino que también tenga un icono. Podría ser, ¿no? El detalle es que creo que no tenemos ni un icono disponible, tendríamos que descargarlo. Pequeño detalle. A ver, chicos, ¿cómo le hacemos acá? Mm, mm, mm. A ver, un segundo. Quiero ver si si le asignamos un icono o algo para darle un poco más de preferencia a esto. Ah, mira, por ejemplo, acá en el campo de password, estoy viendo en la documentación que si le seteamos una propiedad al input layout, me parece que es a este de acá. Si le ponemos app, dos puntos, end, icon, mode, le podemos poner el password toggle y lo guardamos. Vamos a aplicarlo. Me debería salir el toggle para ser visible el texto. Vamos a ver si es verdad. Sí, ahí está, ¿ves? Puede hacer visible el campo de la contraseña. Eso también es bastante útil para que el usuario sepa lo que está escribiendo, ¿ok?
Entonces, esa propiedad está chévere para darle un poco más de experiencia de usuario. Otra cosa que podemos implementar, por ejemplo, en este campo del username, tal vez para el de la contraseña no me importe mucho, pero para el del username, darle, por ejemplo, la propiedad, vamos a ponerle dos puntos end icon mode, darle el clear text sería chévere. ¿Para qué? Para si escribo algo, un username de forma incorrecta, vamos a actualizar esto de acá. Ya está, ¿no? Si escribo algo, pueda limpiar el campo, ¿ok? Eso también está bastante chévere. Me da un poquito de accesibilidad a mi componente. Está chévere, entonces vamos a dejarlo así. Creo que está bastante bien. Vamos a ver si podemos implementarle algo más. Podríamos implementarle el tema del icono como tal, pero no tenemos un icono por allí disponible. Porque los ejemplos que estoy viendo, digamos que están dentro de la misma web, esta de acá, la que les pasa, chicos, ¿ok? Esta es la de text field que estoy viendo. Em, digamos que no sé si los icons vienen directamente de Material. Por ejemplo, este de acá. ¿Dónde está? Este de acá, ¿no? Que me sale el Star Icon Dragable. Lo trae del proyecto, si se fijan, ¿ves? Del Dragable como tal. Entonces, puf, no me... no los tengo a la mano dentro del proyecto. Entonces eso estaría bien que lo pueda ver. Vamos a ver un momento la documentación de acá del Material. Chequearnos el tema de los icons. Iconography. Products Icon, System Icon. A ver, vemos acá. Bueno, esto es cómo usan los iconos y cómo crear los iconos para tipo material, ¿no? Te da como que una referencia de cómo utilizar, si tú tienes tus propios iconos, qué deberías colocarle, ¿no? Básicamente te da la referencia de qué debes hacer y qué no debes hacer para que los iconos se adapten bien al concepto de diseño de material. Pero me parece que, a ver, este concepto, creo que no. Material icon acá está, ¿no? Ah, no, es que hay que descargarlos e implementarlos. No, negativo. Entonces, como ya tienen su sistema de iconos, habría que descargarlos e importarlos al proyecto. Así que no, no me apetece mucho añadirlos ahorita. Cuando hagamos el tema de la customización de material de nuestro proyecto, ahí lo metemos, ¿ok? Le metemos los iconos que vamos a utilizar para este ejemplo. Eric dice que sí es como una guía, sí, es una guía simplemente. O sea, en Material, como es un framework realmente, porque es un marco de trabajo completo de Android, es decir, es como que tiene el concepto de cómo deberías tú trabajar una aplicación según el diseño de concepto del mismo Google, de Android, ¿ok? Entonces te da como una guía para cómo tú deberías, si quieres implementar un icono, un logo o lo que sea dentro de la aplicación y estás basándote en los componentes de Material, cómo hacer que tu diseño personalizado, porque como les digo, siempre tiene que haber una identidad de tu producto, si vas a insertarle alguna identidad propia de tu marca a este concepto de Material Design, te da una guía de cómo deberías ingresarlo para que digamos que no contraste tu diseño con la implementación. Es como que yo tenga estos campos de acá que son tipo material y de repente le meta, no sé, un video o algo que no corresponda o que no se adapte mucho a este concepto, ¿no? O un botón o algo o un icono que le meta yo un icono a un botón que digamos que no se parezca a este tipo de iconos o algo así, ¿no? Como que vaya fuera de su estilo. Entonces ellos te dan como que una idea para cómo tú debes diseñar para insertarlo y que no haga mucho contraste entre lo que es de material como tal y lo tuyo propio como marca, ¿no? Entonces, más que todo es una guía para que lo puedas hacer, digamos que lo más correcto posible. Creo que podemos crear un icono en Dragable. Sí, bueno, no crearlo, buscarlo, descargarlo e importarlo. Pero creo que eso no nos va a aportar valor ahorita, al menos no por el momento. Pensé que lo podría añadir directamente de Material, así como traigo acá el componente, podría traerme el icono, pero ya veo que no, tengo que descargarlo de la librería y importarlo a nuestro Dragol, ¿ok? Así que negativo. Eso lo vamos a hacer cuando la siguiente clase, que vamos a hablar del theming, de personalización de Material, cómo crear tu propio tema y, o sea, tus propios colores, así como está acá que tienes estos temas acá, que tienes propiedades, lo mismo, ¿no? Y cuando añadamos eso, vamos a añadir el tema de los iconos y las variables para nuestros iconos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso lo hacemos en ese momento. Por el momento solo quería aprovechar alguna funcionalidad que estuviera directamente asociada al componente como tal de Material, pero ya veo que no se puede. Al menos no la imagen directamente, ¿ok? Entonces, chicos, ya tenemos los dos botones, ya le añadimos una funcionalidad aparte, chévere, simple, pero añade valor.
Tener el tema de accesibilidad siempre disponible dentro de nuestros componentes le da mucho valor a la experiencia de usuario. Y ahora, ¿qué nos faltaría, chicos? Nos faltaría añadir en este caso los botones o el botón que me permita a mí en este caso tanto navegar hacia otra pantalla como, no sé, cancelar, por ejemplo, esta interacción o qué sé yo. Se fijan, ya funciona el scroll view que le hemos colocado, porque como se levanta y se mantiene el mismo alto, pero podemos nosotros scrollear dentro de la vista. Aquí no, pero cuando estamos dentro de un campo, sí. ¿Ok? Por si el teclado nos tapa el contenido, podemos moverlo un poco. ¿Ok? Entonces necesitaríamos en este caso, dentro de nuestra vista de acá, tendríamos que añadir los botones, ¿no? Creo que aquí le había colocado un ejemplo. Para este caso, como vamos a colocarlo acá debajo de este componente, podría ser un relative layout, me parece, ahora que lo pienso. Vamos a ver. Sería un relative layout que le colocaríamos acá y pues, su alto dependería de la misma forma, ¿no? Bueno, el ancho igual de que haga match con el padre y el alto igual con el contenido como tal, ¿no? Entonces, de este relative layout, nosotros deberíamos utilizar un par de botones. Vamos a añadir un botón solo como referencia para ver cómo se ve. Un con .google, .android, .material .button y creo que dentro de button hay material button, ahí está. Entonces ese material button igual forma el ancho que dependa en este caso que el ancho dependa del mismo contenido y el alto también dependa del contenido. Dependiendo de qué tanto contenido tengamos en este relative layout, yo quiero montar en este caso eh, el ancho y el alto del botón, ¿ok? ¿Qué más necesitamos por acá? ¿Alguna otra propiedad? Bueno, quiero que en este caso se alinee al final de la vista. ¿Cómo hago que se alinee hacia la derecha, por ejemplo, acá? Si yo quisiese que se alineara hacia este lado, bueno, vamos a verlo así como está ahorita y veamos cómo se ve. Si nos gusta, bueno, lo dejamos tal cual, ¿ok? Vamos a añadirlo. Quedamos un poco a ciegas. Ahí está, ¿no? Está alineado hacia la izquierda. Bueno, no hay mucho misterio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué le vamos a colocar? Vamos a colocar dos botones, pero en este caso me gustaría tener un botón que sea así, en oscurito, pero también me gustaría tener otro color. A ver, vamos a pensar un poquito, chicos. A ver cómo le ponemos otro color. Voy a revisar un momento la documentación de material y vamos a echarle un ojo a ver cómo podemos colocarle nuestro colorcito a nuestro botón. ¿Ok? Quiero ideármela un poco. Mm, mm, a ver cómo le colocamos nuestro... Ok, ¿a dónde añadimos el tema de los colores? Como no hemos hecho nada del theming, sería bueno pensar un poco dónde colocaríamos nuestros colores. A ver. Porque me gustaría como que estilizarlo. O si no, lo dejamos para la siguiente clase cuando hablemos del tema y luego seteamos el tema de los botones. Podría ser. Como para diferenciar un poco el botón como decir, de navegar como tal, como el de, no sé, cancelar o no, o esa interacción, digamos que un poco diferente con respecto al ir o al aceptar, por decirlo de una forma, ¿no? Normalmente en las aplicaciones, cuando hablamos un poco de experiencia de usuario, ahí digamos que se diferencia mucho el avanzar hacia o completar flujos, ¿no? Como si ese happy path que nosotros queremos hacer, implementar dentro de una vista con el de como que cancelar o quedarse en tu vista actual o no interactuar mucho, digamos que ese comportamiento se trata de evitar, así que siempre se utilizan, digamos que colores un poco más claros o diferentes en ese sentido para no incentivar al usuario a utilizarlo, básicamente, ¿ok? Entonces, por ahí solo como comentario. Pero nada, vamos a crear nuestro otro botón y luego trabajamos en eso. Del com Google, que vamos a traernos android.material. De button, vamos a traernos el material button. De igual forma, vamos a hacer que haga match bueno, wrap con el contenido, depende del contenido que tenga su dimensión. ¿Qué más nos falta añadir? Nos falta añadir también el texto que va a tener cada uno de ellos, ¿no? Yo debería añadir eso como variable también dentro de nuestros strings. Vamos a aprovechar.
dos strings más. Uno para el botón de, vamos a ponerle, button next, puede ser, que vaya a la siguiente pantalla, por ejemplo, que diga next. Y tendríamos también, por ejemplo, uno que sea button cancel, por ejemplo, que diga cancelar, no cancel, en este caso. Nuestra aplicación en inglés. Entonces que diga cancel y ya está. Entonces nuestro login fragment tendría en este caso nuestro Android text. El botón tiene una propiedad que en este caso es text, que va a ser en este caso el botón, el primero debería ser el next y el segundo debería ser el cancel, ¿ok? Android text. Le colocamos ahí nuestro string que sea el botón cancel, ¿ok? Y así le asignamos de una vez. Vamos a ver cómo se ven. Y ahí vamos a ir testeando un poco qué le vamos a colocar, ¿ok? Ya tenemos los dos, solo que está montado uno encima del otro. Y eso no lo queremos. Como no queremos que los dos botones se monten uno encima del otro, vamos a tener que asignar ahí un par de propiedades, ¿ok? Entonces, ¿qué propiedad vamos a asignarle a estos botones? Bueno, primero vamos a mover el tema del layout y lo vamos a alinear en este caso hacia el final, ¿ok? Vamos a utilizar el Android, dos puntos, layout aligned, pero en este caso aligned parent to end, ¿ok? Que se alinee hasta el final, le vamos a decir que sí. Y vamos a utilizar en este caso del mismo layout align parent, en este caso que se alinee también hacia la derecha, ¿no? Hasta el final y que este esté del lado derecho, es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces vamos a guardar, vamos a implementar y veamos cómo se ve. Ahí ya está. Esto que estamos haciendo, a pesar de que esté en teoría, como es un layout relativo, yo puedo indicarle hacia dónde quiero que se alineen cada uno de los elementos. Yo quiero que este elemento, con respecto a su padre, al contenedor relativo, quiero que se alinee hacia la derecha hasta el final, bueno, se alinee hasta el final y que se alinee hacia la derecha con respecto a su pariente, en este caso con respecto al otro botón, ¿ok? Que está dentro de la misma vista relativa. Es lo que le estoy indicando, ¿ok? Entonces creo que ahí estamos bastante ok. Eh, y vamos a asignarle un ID también. Vamos a aprovechar de asignarle un ID que sea, en este caso, no sé, next button puede ser, ¿no? Para tener un poco la misma idea de lo que estamos escribiendo. Luego vamos a ir con respecto a nuestro botón de cancelar, vamos a añadirle un ID también, aprovechemos, que estamos con el tema del ID. Tenemos nuestro ID que diga cancel button, puede ser, ¿no? Ahí está. Ya tenemos el tema del contenido, vamos a añadir el tema de un pequeño margin, puede ser, vamos a ponerle un layout margin, pero en este caso no sea solo margin, sino que sea un layout margin, pero hacia el final, o sea, un margin hacia el final, yo quiero que sea de, no sé, 10 dp, puede ser, vamos a ir probando. Y también quiero añadirle a ese mismo layout otro margin, pero en este caso hacia la derecha. ¿Para qué? Para que esté separado de este contenido, ¿no? Entonces vamos a añadir un layout margin right, ¿ok? Y vamos a añadirle de igual forma 10dp y ahí vemos cómo se ve, ¿ok? Vamos a guardar, vamos a implementar o aplicar los cambios y vemos cómo se ve. Creo que nada, ¿no? ¿Qué nos faltaría? Vamos a pensar un poco. Mm, ya, debo indicarle entonces con respecto a que de dónde se va a ubicar, porque como ya el otro lo he movido con respecto a su pariente en este caso, lo he movido hacia la derecha, yo debo indicarle en este caso o utilizar una referencia para ubicarlo justo al lado de este elemento. ¿Cómo haría eso yo sin necesidad de moverlo manualmente dentro de mi editor ni utilizar en este caso un anclaje ni nada por el estilo, sino hacerlo a nivel de código? Bueno, simplemente lo que voy a hacer en este caso es a ese layout que nosotros tenemos, vamos a indicar una propiedad que se llama to start off, desde dónde va a empezar en este caso, vamos a indicarle que va a empezar con respecto al ID de qué, del next button, ¿no? Del botón que está a la derecha. Quiero que se ubique al inicio de este botón. Y como ya le hemos dado una separación, tanto al final como hacia la derecha, se va a separar de este botón ese espacio que nosotros le hemos indicado. Igual vamos a ver cómo se ve. Y a su vez, de ese mismo Android Layout, nosotros también tenemos el to left of, es decir, que va a estar a la izquierda ¿de qué elemento va a estar hacia la izquierda? Del mismo next button, ¿no? Entonces, si yo guardo, voy a borrar primero esto, a ver si tenemos un poco de razón con lo que acabo de comentar. Vamos a implementarlo. Creo que por el comentario se nos va. Vamos a borrarlo un momento nada más, ¿ok?
Vamos a implementar. Claro, estaría pegado, entonces con ese espacio que le hemos dado, simplemente lo que hacemos es separarlo de al lado del otro botón, ¿no? Ya está. Entonces ahí lo tenemos un poco más claro. Ok, entonces ya tenemos los dos botones, tenemos el botón de cancelar, el botón de siguiente, para que nosotros podamos ir a un lado u otro, que aún no hemos implementado nada, chicos. Ahí tenemos que implementar, en este caso, una lógica para que esto tenga, digamos que un comportamiento funcional diferente, ¿ok? O debería tener en este caso un comportamiento diferente. A ver, quiero ver algo con respecto a los temas. Un segundito, voy a ver algo con respecto a los temas de Material. Quiero ver si le puedo implementar otro color directamente al botón, porque me, me confundo un poco que el cancel tenga el mismo color que el otro. Así que vamos a chequear el tema del botón. A ver, ¿dónde está el buscador acá? Botón. Un segundo para buscarlo en la misma documentación de Material. Botón Material Design. A ver, con respecto al tema de los colores. Anatomía, text button, theming, a ver. No, esto con respecto al tema no me interesa mucho. Voy a ponerle acá para que lo veamos todos. No sé si hasta el momento tenemos alguna consulta, chicos, algún comentario mientras vamos avanzando. Vamos a ver el tema de los colores acá. El uso, tipos, aplicar color UI. A ver. No, esta es la guía de los colores. Esto no. Es como que la guía para qué colores deberías utilizar. Si utilizas, por ejemplo, un color, ¿qué podrías utilizar para fondo o para texto si utilizas un color u otro, por ejemplo, ¿no? Entonces te da como que decir la referencia de qué colores deberías utilizar si estás utilizando algún patrón en particular con un color u otro. A ver, acá vamos a ir al API Reference por acá. Que acá debería estar todo el detalle. Bueno, aquí hay un montón de cosas, ¿no? Default button color. A ver, echarle un ojo rapidito con respecto al tema de los colores. Quiero saber cuáles son los colores de los botones por defecto. A ver si los tenemos. Em, mm, Vienen de una interfaz y tienen colores asignados por defecto también. Pasa que esos colores que se le asignan dependen del tema que nosotros tenemos. Por ejemplo, acá, mira, el botón uno es un text button, el segundo es un outline button, el tercero es un contain button y el cuarto es un toggle button, este de acá. Entonces, dependiendo de lo que sea, bueno, se le asigna, digamos que una propiedad en particular. Acá mismo lo vería del widget de Material Compose Text Button. Creo que este es el que vamos a utilizar. Vamos a implementarlo, ¿ves, chicos? Material Text Button, vamos a utilizarlo, a ver. Es acá mismo, a nuestro Material Cancel Button, vamos a implementarle su style. Su style, le ponemos en este caso que venga del mismo arroba styles, según esto, widget, widget, style, widget, sí lo tenemos, widget, material, de la misma interfaz de material lo tenemos, material, components, components, punto, button, no lo tenemos, parece, ¿no? Que nos autocomplete porque estoy espeleando muchas palabras. A ver, widget.material. mm, Ok, punto. Button. Sí está, ¿no? Button. Sí, sí está. Button, text button. Vamos a ponerle. Hay varios acá, pero lo que pasa es que no me autocompleta. ¿Este lo puedo ampliar? Creo que sí. Ahí está. Tengo el text button, bueno, porque le puse text button, pero hay más. Está el outline y otros botones, ¿no? Como el ejemplo que estamos viendo en la documentación. Así que está bien, utilizamos el text button. Y con eso estamos, creo. Ups. Y ya está. Veamos si está correcto. Chévere, mejor. Entonces con eso ya tenemos la diferencia entre el cancel y el mismo next. Aunque me gustaría más el outline button. O creo que así está más claro, ¿no? Se entiende de que este es el siguiente y el otro es el cancelar. Creo que ahí queda mucho más claro, chicos. Entonces está bien, vamos a implementarle ese mismo estilo de materia que lo extrae de la misma interfaz como propiedad, en este caso, para los tipos de botones que están disponibles.
Está bastante bien. Ya, entonces tenemos los dos botones y está bastante bien, está chévere. Si se fijan, tiene sus propiedades por defecto y está bien implementado, absorbe todos los estilos de Material, cosa que hace que se vea muy bien. ¿Ok? Entonces creo que ya estamos. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría en este caso añadir un poco el tema de la lógica de qué debería hacer cuando yo le dé a este botón o al botón de cancelar, ¿no? Yo debería tener un poco más claro con respecto a qué debería hacer, ¿no? Profesor, ¿la aplicación estará conectada con base de datos real o con memoria? A ver, Luis pregunta eso. ¿Cuál aplicación? La que estamos creando ahorita. Bueno, no sé a qué aplicación se refiere Luis. No entiendo la pregunta de Luis. No estamos hablando de base de datos todavía, no sé. Luis va en un cohete y nosotros vamos en una bicicleta todavía, en un patín. O sea, más o menos dijimos que íbamos a crear en este caso tipo una aplicación e-commerce, algo así. Más o menos fue lo que dijimos, ¿no? Entonces, lo ideal es que tengamos un poco más claro la estructura de cómo lo vamos a hacer. O sea, en teoría creé una vista de un login, o al menos hasta el momento. No he conectado bases de datos ni absolutamente nada de eso. Creo que eso queda aparte porque es tecnología que no tiene nada que ver con Android como tal. O sea, una base de datos es una base de datos. Android es Android. Entonces, no tiene nada que ver una con la otra. Es simplemente integrarlo. El proceso de integración lo vamos a hacer, pero no voy a enseñar a cómo hacer una base de datos, por ejemplo. ¿Ok? Porque son dos cosas que son totalmente diferentes. ¿Que deberíamos saberlo? Sí, por supuesto. Pero no está asociado con nada que tenga que ver con Android. O sea, la tecnología de la base de datos es otra cosa totalmente aparte. ¿Ok? Yo simplemente voy a enseñar cómo integrar ambas, ¿ok? Y capaz haga una base de datos simple, ni siquiera haga una base de datos, utilice alguna de la nube, tal vez Mongo o utilice Firebase, cualquiera de las dos, hagamos la integración y les enseñe cómo hacer ese tema de integración para que luego tengamos, por ejemplo, este registro, tenga un registro real, ¿no? Que haga una consulta, en este caso, authentication y etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, por decirlo de buena forma. A ver, dice, profe, también se puede cambiar el color con el Android Background Theme. Ah, claro, claro, claro. Lo que pasa es que no quiero yo darle mi propio estilo porque por el momento no estamos, digamos que, customizando o haciendo como que un tema personalizado para nuestra aplicación, ¿ok? Sino simplemente estoy utilizando la misma base de Material. Entonces, basándome en eso, si yo hago lo implemento de esta forma, basándome en este caso a la interfaz o la clase directamente de Material. Cuando yo cambie mis colores, se va a cambiar todo automáticamente. Pero si yo le coloco a ese background theme, por ejemplo, directamente, si yo utilizo esa propiedad de background theme, si yo cambio el tema, se va a quedar con el color que yo le asigne. Entonces, por eso no lo implementé de esa forma. Y así como esa propiedad de background theme, hay un montón de propiedades. Hay un montón de propiedades que están disponibles, ¿ok? Pero por eso no lo implementé con esa propiedad. Y si yo quisiera, por ejemplo, ver las propiedades que tengo yo para aplicar a este componente, simplemente me voy a la capa de diseño, selecciono. Vamos a ir más cerca porque no veo nada. Selecciono el elemento y acá yo voy a ver todas las propiedades que tengo disponibles, que son un montón. Acá el estilo, cuando le dé clic que hace, el background tint, hay el icono, o sea, hay un montón de propiedades que yo puedo asignarle, que son todas estas de acá, que digamos que todo componente o cada tipo de componente tiene ciertas propiedades, así sea de material o sea de lo que sea. Digamos que, por ejemplo, material hereda todas las propiedades por default de Android y puede que le añada alguna adicional, ¿no? Algún atributo adicional como componente basado en su misma estructura de diseño. Pero por eso no he tocado nada de acá, ¿ok? Más que todo para que cuando hagamos el tema de nuestra aplicación, simplemente con cambiar el tema base se cambie todo, ¿ok? Y así no tengo, digamos que, variables sueltas por allí que luego tenga que cambiar manualmente. Más que todo por eso no lo he hecho. Pero igual eso lo vamos a enseñar en la siguiente clase, así que no hay que preocuparse. Mi pregunta era si va a integrar base de datos. Sí, sí, sí vamos a integrarla, Luis. ¿Ok? Pero me extraña la pregunta porque no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Por eso preguntaba, fue como que, o sea, ¿por qué sale esa pregunta? Chévere, chévere, no pasa nada. Ok, entonces vamos a empezar un poco con el tema de la lógica. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? ¿Qué se supone que hacemos cuando le demos next o le demos cancelar
o lo que sea. Lo primero que vamos a hacer es añadir a nuestro plugin fragment, vamos a buscarlo. A nuestro login fragment vamos a añadirle una función, un método, en este caso que valide eh, cuántos caracteres tenemos en este campo. ¿Ok? Yo quiero validar primero si tengo, digamos que el número necesario de caracteres antes de navegar hacia la otra vista, ¿no? Digamos, cuando tú tienes un formulario, lo normal es que valides que si tiene un campo o no, ¿no? O sea, lo ideal es añadir una lógica un poco más compleja, como conectarte a un sistema de autenticación, de base de datos, etcétera, etcétera. Pero por el momento no nos interesa llegar a ese punto, sino simplemente al menos tener algo de validación, un poco de lógica que ayude a no saltarse directamente, en este caso, esta pantalla, ¿no? Sino que al menos tenga una leve validación. Así que lo que vamos a hacer nosotros es añadir un método. En este caso vamos a llamarlo, bueno, que va a ser en este caso un booleano, va a retornar un booleano, que va a ser que si la contraseña es válida, ¿no? Ponerle is password, por ejemplo, valid, ¿no? Entonces vamos a validar que en este caso que no sea nulo el valor, sería lo primero, y que viene de, en este caso de un tipo editable, ¿no? Del campo editable, que es un texto al fin y al cabo lo que le vamos a pasar nosotros, ¿no? Y simplemente que retorne en este caso ese texto que nosotros le vamos a pasar y que valide, ¿ok? Que sea diferente de nulo y a la vez que si es diferente de nulo, que ese texto que viene de ese campo, la longitud sea, no sé, mayor a 6, puede ser, ¿no? Si la longitud es mayor a 6, entonces en este caso voy a dejar que pase hacia la siguiente vista, ¿no? Entonces ya ahí tenemos nuestro método disponible para luego poder implementarlo, ¿no? Entonces, esta lógica, bueno, a esto hay que añadirle un poco más de lógica. ¿Por qué? Porque necesitamos en este caso no solo indicarle, o sea, actualmente lo único que tenemos simplemente es asociado, lo tenemos asociado a nuestro fragment del login y estamos simplemente retornando la vista, pero necesitamos un poco más que solo eso, ¿no? O sea, dependiendo de lo que yo escriba dentro de los dos campos, yo podría tener en este caso más detalle con respecto a esto, ¿no? Entonces, si actualmente solo tenemos nuestro layout y nada más que tenemos acá, vamos a minimizar esto porque si no, no se ve nada. Tenemos nuestro layout acá, entonces aparte de este layout, yo debo setear en este caso los valores tanto del username como el password. ¿Por qué? Porque no lo tengo actualmente a la mano. Ok, yo simplemente lo estoy escribiendo en el campo, pero ajá, ¿de dónde vienen esos valores? ¿O cómo los puedo utilizar? Entonces simplemente lo que voy a hacer es yo setear esos valores que voy a escribir allí, simplemente como en este caso una constante, que vengan de dónde, del text input layout, en este caso. Este text input layout va a ser en este caso el password eh, text input sería, ¿no? Este password text input que va a tener un valor de dónde va a venir ese valor. Va a venir en este caso de ese view que nosotros tenemos. Vamos a buscar dentro de ese view el ID. ¿Cuál ID vamos a buscar de esta vista? El ID que vamos a buscar en este caso va a ser el password edit input, ¿no? Es lo que nosotros vamos a, bueno, text input, sorry. Password text input. ¿Ok? Debería ser el valor que nosotros deberíamos venir a buscar a esa vista dentro del input, ¿no? Y que sería el botón de next, ¿no? Y a su vez también tendríamos el botón de cancelar, ¿no? También tendríamos por allí. Entonces sería el otro valor, ¿cuál sería? Sería de nuestro text input, edit text, que sería el otro elemento. Vamos a traernos el password, en este caso text edit, text, ¿no? Sería. Y vamos a entrar a la vista. A esa vista vamos a buscar qué? Por el ID. Vamos a traernos de esa misma vista el ID. ¿Cuál? El password, edit text, ¿no? Que son los dos valores que nosotros hemos colocado. Para asegurarnos de que sean esos, simplemente vamos a nuestro login fragment y vamos a buscarlo. ¿Qué fue lo que le colocamos? Le colocamos. ¿Dónde está? El password. Tenemos el password text input y el password edit text, ¿no? Tenemos los dos valores que le hemos asignado un ID. ¿Ok? En los cuales estamos buscando en la vista y estamos trayéndolos acá para setearlos a estos dos valores, que sería el password text input y el password edit text, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya que tenemos ambos valores allí, lo que deberíamos hacer nosotros es setear en este caso el botón, una variable ¿para qué? Para el botón que nosotros hemos creado, ese botón de next. Ese botón de next, ¿qué nombre tiene? ¿Qué ID? Tiene ID next button, ¿no? Entonces vamos a setearlo.
Vamos a setearlo también, en este caso, este es un material button, ¿ok? Su interfaz viene de allí. Y es para hacer next button. Y en este caso, este next button, vamos a buscarlo. ¿Cómo lo vamos a buscar? A través del view, el find view by ID, a través de la misma ID, en la misma que nos encontramos, vamos a buscar en este caso en el ID. Y dentro del ID vamos a buscar en este caso todos los elementos que están. O sea, estos son los que están ejecutando o que tengo disponibles para utilizar. Y lo que me interesa a mí es el next button, ¿no? Entonces ya yo tengo la variable que sería el next button para yo, en este caso, validar de que pueda utilizar, digamos que es tanto la contraseña como el campo como tal y el botón para que yo pueda generar la interacción en esa pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo primero que voy a poner un comentario acá que sea, a ver, que quede un poco más claro. A continuación, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos validar de que el campo no tenga un error, ¿no? Porque ya generamos el método que está por acá, que es que ese texto que viene no contenga, digamos que contenga una contraseña válida que sea mayor a 6 dígitos, podría ser, ¿no? Entonces deberíamos nosotros setear, en este caso, una validación para eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar que en el botón, ¿no? Que en el botón que sería nuestro next button, nosotros evaluaríamos de que cuando hagamos este clic, que me parece que es set on click listener, ¿correcto? El set on click listener, lo que vamos a hacer nosotros es evaluar el evento de clic en esa vista. Vamos simplemente a evaluar de esa clase de view, vamos a obtener el on click listener, ¿ok? Y vamos a evaluarlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros en ese evento? Creo que nos importó el view. Oh, sí, sí está, ¿no? Me dice acá. Clase anónima derivada del onClick listener debe ser declarada como abstracta o implementada como abstracta a través del onClick. Ok. Bueno, claro. Después, esta simplemente es como una abstracción de esa clase y yo la vamos a implementar, ¿ok? Entonces, ¿cómo la vamos a implementar? Bueno, vamos a sobreescribir en este caso el método público de qué? De onClick, que es lo que me está diciendo, que debo implementarla en este caso basándome en el onClick. ¿Y de dónde viene? Viene en este caso de view y simplemente vamos a obtener ¿qué vamos a obtener de allí? Vamos a obtener la vista, ¿no? de ese elemento. Y lo que vamos a hacer nosotros sería hacer una validación. ¿Y qué es lo que vamos a validar? Vamos a validar en este caso de que ese método, o vamos a ejecutar en este caso el método de qué? De is password valid. Vamos a preguntar si no es válido, ¿ok? Si no es válido ese password, ¿cuál es el password? El password es password edit text, me parece. Claro, el campo como tal, lo que contiene el campo. ¿Cómo yo tengo lo que contiene el campo? De ese selector que yo he implementado, que sería el password text input, ¿ok? Digo, el password text edit text, este de acá, es el que tiene lo que escribe el campo, porque recordemos que el password text input es el layout, ¿ok? Este es el layout entero. Entonces yo quiero que de ese campo, ¿ok? De ese password text edit text, yo quiero traerme ¿qué? El texto, ¿ok? El texto editable, el texto como tal, ¿ok? El mismo texto que yo tengo escrito es el que me quiero yo traer a este campo para hacer la validación. Entonces, si este valor es inválido, es lo que estoy diciendo, que no concuerda con la validación que hemos hecho, que es que sea mayor a 6 caracteres, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a indicarle en este caso a este password text input, al input que nosotros, a este layout que está conteniendo ese campo, vamos a setearle un error. ¿Por qué? Porque yo le he seteado que acá en el login fragment le he puesto, ¿dónde está? Busquemos el campo, que tenga disponible el tema del error, que yo le pueda setear error al campo, ¿ok? El campo de ese layout del input tiene la posibilidad de yo setear un mensaje de error, ¿ok? Entonces simplemente le estoy indicando de que puedo habilitarlo, ¿ok? Entonces como lo puedo habilitar, simplemente le voy a setear un error. ¿Y qué va a decir ese error? ¿Qué debería colocar yo? Debería setear un valor, ¿no? Entonces vamos a ponerle un valor. Vamos a buscar acá en string, vamos a crear un valor para eso, ¿ok? Vamos a ponerle, ¿qué nombre podemos ponerle? Sea error password, ¿no? Podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir el error password? Eh, ¿Qué podría decir el error password, chicos? ¿Qué podría contener Eh, ese texto? ¿Sería una contraseña incorrecta? No tanto porque aún no estamos validando. Sería como que
A ver, podría ser que la contraseña no contiene el número mínimo de caracteres, algo así, ¿no? Podría ser. Entonces, porque le estamos colocando que sean 6. Ok. Entonces podría ser password, must contain, at least, como mínimo, 6 caracteres, ¿no? Creo que podría ser eso, ¿no? Que como mínimo debería contener 6 caracteres. Entonces, con eso creo que estamos. Entonces, ese valor de error password que estamos seteando como una constante, nosotros deberíamos obtenerlo dentro de esta vista. ¿Cómo hacemos para obtener ese valor de la constante? Hay una propiedad, en este caso, que se llama getString, que me permite a mí obtener los valores de mis constantes del proyecto. Entonces, yo con este getString de esta instancia, lo que voy a hacer es traerme el string y de este string simplemente me voy a traer el valor, que es el error password, ¿no? Para yo mostrarlo y setearlo dentro del campo. Entonces, ¿qué pasa si este valor es correcto? ¿Ok? Si realmente cumple la condición que yo le he indicado que sea mayor a 6 caracteres, simplemente lo que voy a hacer es que este password text input le voy a hacer un error, pero como nulo, ¿ok? Que simplemente no retorne nada como error y ya está. Lo que hace es limpiar, como decir, el error. ¿Por qué? ¿Por qué hago yo esto? Porque si yo no le coloco una variante a esto, cuando yo escriba los datos correctamente del campo, no se va a quitar el mensaje de error. ¿Ok? Entonces esto simplemente es para limpiar el error que, si en tal caso hubiese un error, yo he escrito mal la primera vez y le he dado, y simplemente para limpiarlo, ¿no? Para que se quite ese error. Vamos a probar de que esto funcione. Si ya está, ¿no? Ya compiló. Si yo no escribo nada, le doy next. Ah, está, ¿no? Bien, tenemos seteado el error con el mensaje que le hemos indicado. Entonces vamos por el buen camino. Ya tenemos seteado entonces nuestro mensaje de error y tenemos seteado en este caso la validación de este pequeño booleano pequeño método que valida en este caso que cumpla con la condición de que contenga mínimo 6 caracteres, ¿ok? Acá podríamos colocar otra validación, pero bueno, para ejemplo creo que está bastante claro esto. No sé si con lo que acabamos de hacer tenemos alguna duda, chicos, alguna consulta. Voy a mostrar el código acá. Creo que hasta aquí fue lo que hicimos, ¿no? Para que lo puedan ver y si tenemos algún comentario, alguna duda o consulta con respecto a algo que hayamos hecho acá, que es lo que acabamos de implementar. Ok, vamos a explicar la condicional. Pregunta ahí Franco. ¿Qué fue lo que hicimos en la condicional? En este condicional lo que hacemos es que validamos. A ver, ¿estoy muteado? No, ok. Validamos de que nuestro método, en este caso nuestra validación para el campo, que es que contenga más de 6 caracteres, la evaluamos, ¿no? Entonces, si no contiene, es lo que le estamos diciendo, ¿no? Si no cumple con esta validación, si no contiene 6 caracteres, y si se fijan este método, ¿qué recibe? Recibe el texto, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos ese texto? A través, en este caso, del selector que hemos creado. Esto de acá es un selector. Esto simplemente lo que hace es traernos las propiedades que contiene este campo, ¿no? El campo editable, esto de acá. Nos trae todos los atributos, las propiedades o métodos que contiene dentro de este selector. Esto simplemente es un selector, ¿ok? Por eso lo estoy declarando como una constante. Una constante para traerme el selector, como selector, traerme ese valor de todo ese elemento. Entonces, me traigo en este caso ese elemento que el texto que contiene, la propiedad que se necesita, o el atributo bueno, en este caso no es que es un atributo, es un método. El método que te retorna a ti el valor del campo se llama getText, ¿ok? Esto, por ejemplo, sería bueno que lo revisen en la documentación de Android, porque digamos que son métodos o parámetros que traen los componentes de Android nativos directamente, ¿no? Entonces, al yo crear, por ejemplo, un input o crear un botón o crear un text field o crear un texto o una imagen, si yo la traigo como un selector, yo puedo obtener los métodos o atributos o valores que contiene ese elemento, ¿no?
es muy parecido, por ejemplo, a lo que se hace en web, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, en HTML, tú traes un selector, por ejemplo, un query selector, lo traes por el ID, por ejemplo, y ese elemento HTML, por ejemplo, tiene sus métodos y sus propiedades, ¿no? Yo podría obtener, por ejemplo, de un input el método onChange y sobreescribir el evento de onChange que tiene ese campo, extrayendo, digamos que de ese elemento HTML a través de JavaScript, por ejemplo, ¿no? Y así como, así mismo funciona, digamos que en mobile, en este caso en Android, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo obtener de ese elemento, puedo traer los métodos que contiene, ¿no? Entonces, dentro de los métodos que contiene está, por ejemplo, el getText, que es el que me retorna el valor del texto internamente, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Valido eso. Y si no cumple con la condición, ¿por qué? Porque al ejecutar el método de password, de isPassword valid, le estoy pasando el valor, que sería ese, me va a decir, ah, mira, no tiene más de 6 caracteres. Entonces, no, va a entrar acá porque cumple con la condición, ¿no? Cumple con la condición de que no contiene mínimo 6 caracteres. Y simplemente lo que estoy haciendo es que en ese password text input, que es el contenedor yo le he añadido una propiedad. Ese contenedor le añadí la propiedad app, dos puntos, error enable. Y le estoy indicando que es posible habilitar un error dentro de ese campo. Es decir, que el usuario se puede equivocar a la hora de escribir en ese campo o yo le voy a colocar una validación a ese campo. Entonces, a ese campo ya yo le puedo setear un error. Así que ese campo tiene la propiedad que se llama setError en particular. No todos los campos o métodos tienen esa propiedad. Puede que tenga otra dependiendo de lo que estemos implementando. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es setearle el valor del error, que decirle cuál va a ser el mensaje de error que contiene y que se setee un error, cuando yo le seteo un error, ¿ok? Se va a setear, digamos que a todo el campo, ¿no? Básicamente para eso le hemos habilitado ese error enable. Para que si yo le seteo un error a ese elemento, se setee por completo a todo el campo y no solo el texto que le voy a añadir, ¿no? Entonces, el set error, acá me dirá, supongo, creo que no, o sí, a ver. Claro, el set error recibe caracteres, recibe solo texto, ¿no? Entonces, como recibe un texto, yo necesito setearle un texto directamente. Lo podría setear como un string, por ejemplo, directamente acá, pero no es recomendable, digamos, que tener texto en duro dentro de la aplicación, porque si digamos que este set error, o digamos que el error de password, yo tengo dentro de mi aplicación 78 campos de password y la misma validación se cumple para todos, o es un método genérico, yo no voy a tener que cambiarlo manualmente, ¿no? Entonces lo que hago yo es setearlo dentro de mi archivo de configuración de strings o mis recursos para yo poder obtenerlo directamente allí. Y en tal caso de que se implemente en otro lado, simplemente cambio el valor acá directamente y se cambia en todas partes, ¿no? No es necesario que lo tenga que hacer manualmente componente por componente o vista por vista, ¿no? Entonces simplemente lo que hago es obtener de estos strings de mi aplicación, obtengo el string de error password, ¿ok? Y ya está, con eso obtengo el texto. ¿Y qué pasa en este siguiente caso? Si no cumple con la condición que voy a hacer, simplemente setear el error como nulo. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto y escribo de forma incorrecta, por ejemplo, vamos a escribir de forma correcta acá, que tenemos los valores, no se desetearía el error, sino me diría, seguiría quedándose en rojo, y no, como que no se hubiese hecho la validación correcta, ¿no? Entonces, simplemente para que ya el usuario sepa de que ahora sí está bien, ¿ok? Por el momento no hemos hecho la navegación, por eso no hace nada, pero al menos tenemos en ese botón de Next la validación de que el campo contenga la validación correcta que nosotros le hemos indicado, ¿no? Que simplemente contenga más de 6 caracteres, ¿ok? ¿Alguna otra consulta con respecto a eso, chicos? ¿O con respecto a otra cosa de la implementación por acá? Permítame un minuto, chicos.
Sorry, chicos, necesitaba ir por agua que tenía 1 hora hablando consecutivo y tenía la garganta seca. Ya. Entonces, con eso ya tenemos la primera parte seteada con respecto a la interacción de este campo de password. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría setear en este caso de que... mm, 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 a ver, vamos a pensar un poco qué deberíamos colocar por acá. Mm, 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 mm. A ver, pensemos. Tenemos otro detalle, chicos. ¿Qué pasa si yo no le doy al botón de Next, sino le doy al campo directamente de acá? Por ejemplo. Yo debería setear también esa interacción, me parece. Debería tener controlada también esa interacción desde el campo. Así que simplemente yo lo que voy a hacer es de ese mismo password edit text. Password edit. ¿Cómo le habíamos colocado? ¿Edit text o text edit? No recuerdo cómo le habíamos colocado. ¿Cómo le habíamos colocado? Password text edit text, ¿no? Ups. Muy largo ese nombre, pero bueno. De ese password text edit text, vamos a ponerle password text edit text. Validaría en este caso el onKey listener. Voy a validar en este caso cuando setee cuando tipee en este caso los caracteres. Voy a validar en este caso dentro de la misma vista ese onKey listener, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es sobreescribir ese método. Vamos a sobreescribir el método del onKey listener. Override. Y vamos a setearle en este caso que cuando le dé a cada una de las teclas, es decir, voy a retornar un booleano y voy a evaluar en este caso que ese mismo view le voy a pasar también en este caso un entero que va a ser el carácter y en este caso también un método que va a ser el evento que voy a ejecutar. Sería nuestro key event. Vamos a ponerle. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué deberíamos hacer? Yo debería validar en este caso de que contenga, ¿no? Caracteres, podría ser, ¿no? Entonces yo voy a validar que ese is password valid contenga ese password text edit text. Contenemos el texto, lo traemos el texto y validamos, ¿no? Si contiene texto, en este caso lo que vamos a hacer es setear ese error. No, en este caso es al text input, ¿no? Password text input, al mismo contenedor. Vamos a setear el error como nulo, ¿no? En este caso para que no contenga ningún error. Si en tal caso yo tipeo y supero la validación del campo, es decir, que es correcta la validación, entonces yo debería ahí en este caso quitar el error, ¿no? Digamos para que el usuario esté enterado un poco de qué es lo que está pasando. Y si en tal caso no pasa nada, bueno, simplemente retornamos que false y ya está, ¿no? Sin mayor misterio. Entonces creo que con eso deberíamos tenerlo. Vamos a aplicarlo y veamos si esto funciona correctamente. Y ahí explicamos un poco más de detalle qué fue lo que hice. A ver, un segundo. Creo que ya está, ¿no? El lápiz, lo abrimos de nuevo por si acaso. Creo que es esta. Venimos acá, escribimos. A ver. Ya que cumplimos con la condición, no hace nada. Si venimos acá, si tipeamos. Ahí está, ¿no? Ya cuando le damos al evento de la tecla, si se fijan, ya quita el error, ¿no? Sin necesidad de darle al next. Entonces creo que está bastante bien. Así limpiamos el tema del error, ¿ok? Cuando se cumpla. Entonces con eso lo tenemos un poco más claro. Este método de onKey lo que hace, o este método que añadimos de onKey, que sería el onKey listener, básicamente lo que hace es limpiar el error cuando tenemos más de 8 caracteres cuando estamos tipeando, ¿no? Entonces en teoría esto debería ayudarme a limpiar el error cuando no cuando ya haya sobrepasado en este caso la validación que le hemos indicado, ¿no? Y en tal caso de que no cumpla con esa condición de que ese texto sea mayor de 6 caracteres, va a retornar false, es decir, que va a continuar con el error tal cual, ¿no? Entonces por ahí tenemos esa validación adicional mientras estamos tipeando para que funcione correctamente nuestra interacción con el campo, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar un poquito también a que entienda el usuario de que ya el campo está ok, ¿no? Básicamente.
Entonces creo que eso ya lo tenemos por acá. ¿Qué más podríamos añadir a esta vista? A ver qué tenemos por acá. Chequemos. A ver, vamos a pensar un poco, chicos. Porque aún nos falta el tema de la interacción con el botón. O sea, el botón como tal no le hemos hecho, no le hemos añadido nada. Ni le hemos añadido en este caso el tema de la validación para el tema de la navegación, ¿no? Creo que por ahí no hemos tocado absolutamente nada por el momento. Entonces creo que vamos a tener que meterle un poco de mano a eso. Y deberíamos meterlo allí en el on-click listener, ¿no? Que es el que corresponde, que sería el que corresponde a esta interacción, ¿no? Cuando yo le doy clic a ese botón, que sería el botón de Next, cuando yo le doy clic, allí es donde debería generar la interacción, ¿no? En teoría, en ese botón de Next. ¿Qué debería hacer yo? Yo debería navegar hasta una siguiente vista, ¿no? Pero creo que no tenemos ninguna otra vista creada. Deberíamos crear otra, ¿no? Para dar la interacción, me parece. Entonces lo que voy a hacer yo es crear otra vista, chicos. ¿Ok? Vamos a crear otra vista rápidamente que contenga cualquier cosa, literal. ¿Cómo hacemos para crear otra vista? ¿Recuerdan? Simplemente vamos a añadir un archivo nuevo a nuestro layout. Ups. Archivo nuevo. Que sea... que no me podemos ponerle, chicos. Mm, mm, es- ¿Qué podemos ponerle? Vamos a ponerle product fragment. Vamos a ponerle product fragment. ¿Ok? Podría ser product fragment, ¿no? Creo que sí. Mm, Vamos a poner product card fragment, ¿ok? Que sería como que no es que no es como card, quiero que hacer como una grilla de productos, o sea, que muestre el detalle de los productos. Product grid, ya está, ¿no? Es un buen nombre. Le llamamos product grid. Y en este caso no va a ser un constraint layout. Bueno, vamos a dejarlo así, ahí lo cambiamos. Ya. Entonces, do you want to add the following to Git? Nada, esto lo quitamos de nuevo. Ya está. Entonces, este no va a ser un constraint layout, sino va a ser un frame layout porque estamos trabajando con, en este caso, con Fragment, ¿no? Como trabajamos con Fragment, tenemos que añadir es un frame layout. Profe, recordar cuenta. ¿A qué te refieres con recordar cuenta, Luis? Eh, ya está. Entonces, ¿qué hay que añadirle acá? Que bueno, que haga match con el parent, ¿no? Debería. Vamos a cerrar esto acá para que no haya mucho misterio con respecto a este tema. Este frame layout, vamos a cerrarlo acá también. Esto que haga match con el parent, pero bueno, vamos a añadir acá sus etiquetas, ¿no? Su MLNS, que vengan del mismo Android. ¿Y estas vienen de dónde? Vienen de HTTP, esquema APK REST Android, me parece. Y el otro esquema viene del tools, ¿no? Me parece también. Ya, el otro esquema viene del tools. XMLNS, Android, y no, este no es Android, este es app, y este viene de HTTPS, viene del tools. No, del REST APK, creo que. Sí, de REST Auto, y vamos a añadir el tool también, simplemente para que tenga la referencia en este caso del XML de dónde es ST, de cómo tiene la estructura, ¿no? Y acá añadimos el HTTP tools, ¿no? Ok, entonces tenemos el layout. Acá debemos autocompletarlo con el Android layout with. Y tendríamos acá el Android layout height. Creo que el autocompletar lo hace un poco raro esto, pero bueno. Acá, bueno, hacemos con el tema del match parent. Ya está. Y vamos a añadir el contexto. El contexto viene del tools en este caso. ¿Y cuál sería el contexto? Hay que crear el archivo de la activity, ¿no? Porque recordemos que cada layout tiene su propio activity, ¿ok? Entonces hay que crear otro activity. Vamos a añadirlo. ¿Cómo se va a llamar este? Este se va a llamar product, ¿no? El mismo nombre. Product, grid, fragment, ¿no? Fue lo que pusimos. Sí, ¿no? Le llamamos product grid fragment. Nada, esto lo añadimos manualmente después.
Y ahí vamos a añadir en este caso, la referencia sería esa, ¿no? Sería nuestro product grid fragment. Product grid fragment, ¿ok? Sería la referencia de nuestro layout. ¿Y qué vamos a colocar acá adentro? Bueno, algo bien simple, cualquier cosa básicamente para integrarlo rápidamente. Nuestro linear layout, que va a depender en este caso del width del match parent y del height del contenido como tal. ¿Qué vamos a meterle acá? Una orientación vertical a esto también, un Android, dos puntos orientation, que sea vertical, y dentro vamos a colocarle un text view, simplemente texto, que igual depende en este caso del contenido, ambos. ¿Y qué le vamos a colocar a este mismo text view? Vamos a, ¿qué podemos colocarle, chicos? A ver, hay que meter el acelerador para cerrar antes de la clase. Este wrap content que le vamos a poner, vamos a centrarlo. Un Android Gravity que sea center para centrar este texto. Vamos a colocar en este caso todas las letras en mayúscula del texto que le vamos a añadir acá. Sería, bueno, vamos a poner el primer texto que vamos a colocar como texto. Vamos a ponerle welcome, puede ser, ¿no? Welcome. Vamos a colocar una propiedad para el texto que sea text all caps para que todas sean en mayúsculas. Y vamos a setearle un text size, que es el text size como tal. Vamos a ponerle 16 SP, ¿no? Creo que con eso estamos. Entonces ya tenemos más o menos la vista. ¿Cómo se vería esto? Creo que si vamos a design, deberíamos tenerlo, ¿no? Ahí está, ¿no? Tenemos un texto ahí en la parte superior y ya está. Sin más misterio, ¿no? Algo simple. O podríamos centrarlo un poco más, ¿no? Acá, center vertically, ¿no? Puede ser. A ver. Ya, a ver. A ver. Center horizontal, a ver. Si lo centramos. Ya, creo que ahí está bien, ¿no? Sin más misterio que quede centrado el texto. Ya está. Entonces con eso lo podemos tener por el momento. Para tener otra vista genérica y ya está. Sin mucho misterio. Y ahora hay que añadirlo en este caso a nuestro activity, ¿no? ¿Qué nos faltaría acá? Este public class que extiende de dónde. Recuerda que extendemos del fragmento. Y en este caso debemos sobreescribir nuestra vista, nuestro view. Que nuestro view viene con el onCreate view, que es el método. Creamos la vista y ¿qué vamos a crear? Bueno, validamos primero que no sea nula en este caso, que no sea nula, null, el layout inflanter, que recordemos que el layout inflanter le vamos a setear la propiedad, esto tiene que un grupo, ¿qué más tenía esto por acá? Tiene un contenedor, me parece, y el tema de la instancia que estamos validando, ¿no? También. El grupo, bueno, tiene un contenedor, tiene su bundle en este caso, que es la instancia como tal, ¿no? La instancia en la cual estamos. Stand state, creo que es. Y ¿qué más? ¿Qué más? Ya creo que con eso estamos. Ya creo que esto me hizo el salto de línea, ¿no? Porque ya tenemos mucho texto. Entonces, a esto que le vamos a hacer, le vamos a asociar nuestro layout. ¿Cómo le asociamos nuestro layout? Bueno, simplemente retornamos en este caso, que vamos a retornar el mismo inflanter. Con el método de inflate le vamos a indicar en este caso que ese layout que corresponde a esa vista, ¿cuál va a ser? Va a ser el de product grid fragment, ¿no? Debería ser. Y necesitamos pasar el contenedor, nuestro container. Y necesitamos pasarle en este caso la propiedad de que si lo vamos a añadir a la raíz, le vamos a decir que no. Y ya está. Creo que con eso estamos, chicos, me parece. Y ya está, ¿no? Ya tenemos nuestra vista sin mayor problema, ¿ok? ¿Qué más nos faltaría, chicos? Acá creo que me sale en rojo. ¿Por qué? Ah, porque no está añadido al proyecto de Git, básicamente. Pero no debería haber ningún error. Ya está, entonces tenemos la vista. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que ya podemos en este caso setear la navegación hacia la otra vista. ¿Cómo la vamos a hacer la navegación? Dentro de nuestro login fragment, ya nosotros tenemos evaluado, en este caso en el onClick Listener, que cuando fuese incorrecto, bueno, que mostrara el error. Pero ¿qué pasa si es correcto? Si es correcto, yo debería utilizar el método que habíamos creado por acá o el host de navegación que yo había creado, utilizando en este caso la propiedad de navigate_to, ¿no? Que recibía el fragment y recibía el booleano para saber si en este caso podría regresar, ¿no?
Entonces, este método deberíamos utilizarlo, o esta interfaz que tengo por acá, yo debería implementarla, ¿no? Esta interfaz del Navigation Host. Entonces acá, luego de que validemos de que esté correcto, es decir, que entre en este else donde limpiamos el error, simplemente lo que vamos a hacer es implementar ese Navigation Host y en este caso obtener, digamos que la actividad de ese Navigation Host y en este caso implementar el Navigate to, ¿hacia dónde? Hacia el Product Grid Fragment, ¿no? Product Grid Fragment. Deberíamos ir a esa actividad, o en este caso deberíamos a ese layout y pasar el valor del segundo parámetro, que sería en este caso, ¿cuál era? El add to backstack, vamos a decirle que es false, ¿no? En este caso. Y ya está. Creo que sin mayor misterio esto debería funcionar, ¿ok? En teoría. Entonces vamos a chequear de que esto esté ok. Simplemente vamos a ejecutar nuevamente nuestro proyecto y veamos que esto funcione. Vamos a ver cualquier cosa. Cumplimos la validación de que tenga más de 6 caracteres. Si le damos a Next, ¡tarán! Y tenemos ahí nuestra navegación hasta la siguiente vista, ¿no, chicos? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Acá lo que hicimos fue implementar nuestra interfaz del Navigation Host, es decir, que es el disparador que hace que en este caso indiquemos cuál es el fragmento específico al cual vamos a navegar, que en este caso va a ser el Product Grid Fragment que hemos creado, un layout simple que solo tiene un texto en el centro, ¿ok? El cual nosotros estamos navegando y yo simplemente acá lo que hago es de ese método, en este caso, cuando yo le doy clic, ¿no? En este mismo, que quede claro, ¿no? Que en ese botón, cuando yo seteo o cuando le doy clic a ese botón, en este caso lo que estamos haciendo es que de ese navigation host, bueno, voy a setear en este caso, voy a obtener la actividad en la cual me encuentro. ¿Para qué? Para que esa actividad que yo tenga, lo que voy a hacer es hacer una navegación hacia el siguiente elemento, ¿no? En este caso lo voy a hacer hasta el Product Grid Fragment, que es la otra vista que hemos creado, y le voy a pasar como parámetro, en este caso, el back to stack como false, ¿ok? Simplemente para que no vuelva atrás a esa vista. Y ya está, chicos. Creo que con eso lo tenemos. Entonces tenemos básicamente el formulario y tenemos el tema de la navegación. Si se fija como está en false, si voy hacia atrás, se me cierra la aplicación, ¿ok? Así que también está bien implementado lo que hicimos respecto al tema de la navegación hacia atrás, ¿ok? Para que si le doy hacia atrás, simplemente se salga del app, ¿ok? Entonces eso nos quedó bastante bien. Acá vamos a hacer la prueba colocando menos, ya está. Contiene el error y no hace nada. Si le doy cancel, no hace nada porque no le hemos seteado absolutamente nada a este botón. Pero si se fijan, está funcional lo que hemos hecho. Epa, un poco más. Ahí está, ahora sí. Entonces, sería bueno que esto le podamos añadir más validaciones, por ejemplo, que el username, no sé, no contenga ciertos caracteres o la contraseña, bueno, validarla con una base de datos o conectar esto con un API para que haga una consulta y sabiendo la respuesta de esa consulta, si el usuario es válido o no, que se loguee, ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que ahí ya le podríamos añadir un poco más de lógica, pero por el momento creo que deberíamos ir trabajando este tema de interacciones para entender un poco cómo funciona y luego añadir todas las herramientas externas que nos sirvan de ayuda para darle un poco más de dinamismo a nuestra aplicación, ¿ok? Creo que sería lo clave. No sé si tenemos ahí algún comentario, chicos, alguna consulta, alguna duda con respecto a lo que acabamos de hacer. Voy a ir subiendo hasta el repo mientras van comentando, ¿ok? Ahí lo subí al repositorio, chicos, el mismo repositorio que estuvimos trabajando la semana pasada. A ese mismo lo acabo de subir, ¿ok? Para que lo tengan allí a la mano. Todo claro por ahí, dice Luis. Chévere. Entonces creo que sería todo por el día de hoy, chicos. Con eso cerraríamos un poco el uso de componentes básicos. En este caso hemos creado esta vista. La siguiente clase, que es el día miércoles, vamos a ver un poco del theming de Material, cómo crear estos temas y personalizarlos. Creo que va a estar bastante bien. Y crear, digamos que una estructura, un layout un poco diferente con respecto
a lo que tenemos actualmente, ¿no? Cambiar un poco este layout que hemos utilizado y añadir un layout diferente a nuestra vista y demás, ¿no? Crear en este caso un card o algo así, tipo una tarjetita donde mostremos un detalle para nosotros darle, en este caso, el nombre y la estructura del producto y demás, ¿no? Tener un grip y todo eso un poco más claro y tener como que una vista ya más centrada en nuestra aplicación, ¿ok? Para que vaya tomando un poco más de forma. Entonces creo que eso lo vamos a ir avanzando en la siguiente semana. Así que nada, chicos, quedamos por acá el día de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario, recordemos que tenemos el grupo o tienen mi número allí para que puedan comentarme y yo los puedo apoyar sin mayor problema, ¿ok? Así que nada, chicos, los dejo, que se retiren para que puedan almorzar y estén libres. Y nada, cualquier cosa, cualquier consulta, recuerden que me la pueden hacer allí al interno. Así que nada, que pasen feliz fin de semana y que descansen, chicos. Chao, chao. Nos vemos, profe.